Muy buenos días amigos y bienvenidos a un episodio más de Le Food Blog. Si ustedes nuevos para el canal, no se les olvide suscribirse, dejar un like, un comentario, activar la campana y sobre todo compartirnos para poder llegar a más personas. Y hoy viernes, fin de semana, les traigo una receta increíble, pero antes de eso les platico. El canal de YouTube Misa María Cocina nos hizo una invitación a un reto que tiene ella en su canal, que consiste en... Ella nos dice un ingrediente base para preparar un platillo y lo preparamos como en ese ingrediente, como lo principal de ese platillo. Y ella también prepara el mismo platillo, o sea, con el mismo ingrediente, otro platillo, y ya vemos a quién le queda mejor. Entonces, Misa María, aceptamos tu reto, quedamos a la espera de que nos digas qué ingrediente va a ser. Y ese es un video que vamos a publicar el mismo día que ella, a la misma hora que ella, en este canal y en el canal de ella. Entonces, si tienen la oportunidad, chequen el canal de ella, por aquí va a aparecer el link, o aquí, no me recuerdo, el botoncito, por aquí lo voy a poner ahorita. Denle like, suscríbanse a su canal, tiene recetas geniales. Su canal está lleno de mucho comida riquísima y recetas increíbles, ¿no? Entonces, sin más amigos, pasamos a nuestra receta del día de hoy. Miren lo que tenemos. Tenemos papas, tenemos tocino, tenemos champiñones, tenemos crema, cebolla y ajo. ¿Qué se imaginan que vamos a hacer hoy? Bueno, vamos a hacer una guarnición, vamos a hacer unas papitas, las papitas del Super Bowl, les digo yo, porque normalmente estas las preparo para Super Bowl en una carnita asada que todos los años sin falta. Y aprovechando que inicia la temporada de la NFL, les paso esta receta que es súper facilísima y les sirve para una guarnición para cualquiera de sus platillos. Y les platico, tenemos 6 papas grandes, tenemos un cuartito de tocino gruesecito, una cebolla de la cual vamos a usar la mitad, tenemos 5 dientecitos de ajo, una latita de champiñones, crema, sal y pimienta. Y es todo lo que vamos a utilizar el día de hoy para hacer nuestra receta. Entonces, regreso con ustedes para empezar a trabajar esta receta del día de hoy. Bueno amigos, primero vamos a empezar con lo más sencillo. Y también una de las cosas que nos va a ayudar a llenar de sabor este platillo. Nuestro tocino. Así como está en tiritas, tocino ahumado. Más o menos como de 2 milímetros la rebanada. Que nos quede gruesecito porque queremos pedacitos que queden impregnados. Y lo vamos a partir en tiritas. Todo nuestro tocino así como está. Y esto lo vamos a echar a un sartén que ya tenemos calentándose ya. Lo que queremos, porque vamos a echar el tocino primero y después, ya que suelte su grasita, lo vamos a retirar. Es que queremos cocinar nuestras papas con toda la manteca que suelta nuestro tocino. Vamos a poner esto en la estufa y regreso con ustedes para preparar lo demás. Vuelvo en un segundo. Vamos, ahorita van a empezar a escuchar, o si no se escuche ya, el siseo de nuestro tocino ya guisándose. Allá en el fondo vamos a pasar a picar nuestra media cebolla. Ocupamos la mitad nada más. Y le vamos a retirar, como siempre, solo la punta y dejamos el rabito para que nos permita picar. Y retiramos la primera capita de la cebolla, que como les comento siempre, esta cuando la cocinas es más dura. Y también el retirarla nos permite picarla más fácil. Y la vamos a picar así, lo más finito que podamos. Primero esos cortes y luego este corte horizontal que nos permite picar una cebolla fina. Y todo esto, ya que retiremos nuestro tocino, lo vamos a agregar ahí para que aromatice nuestro aceitito. Y estos los vamos a picar también finitos. Ya les he mostrado en otros videos cómo picarlos finitos. O también si tienen el aparatito, pues con ese lo pueden hacer. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Mientras está nuestro tocino, voy a terminar esto. Regresamos con nuestras papas. Y amigos, ya volvemos. Y esta es el ingrediente principal de nuestro video el día de hoy. Las papas, 6 papas grandes.
pueden, no digo, para esta receta, si la quieren hacer, si quieren hacer más, si quieren hacer menos, nomás hay que bajarle un poquito los ingredientes. Y lo único que vamos a hacer, así con todo y cáscara, la cáscara, a pesar de la creencia popular, es de la parte más nutritiva que tiene la papa, y cuando la fríes o la doras, le da un poquito, suelta un saborcito muy interesante, un saborcito a tierra, pero a tierra no no de que comes tierra, sino a tierra de la sazón que tiene la tierra, el mundo, ¿no? Entonces, lo vamos a partir esto a la mitad, y si están muy grandes, hacemos 3 cortes, y que nos queden más o menos así, porque lo que queremos es también que se cuezan relativamente rápido, se frían y se cuezan bien por dentro, ¿no? Y toda nuestra papa la vamos a partir igual, o tratar de igual. Recuerden, no nos tiene que quedar perfecto, nos tiene que quedar sabroso. Eso es lo más importante de cocinar. Y voy a terminar estas papas. Nuestro tocino ya está allá en el fondo guisándose. Ahorita vamos a pasar a ver allá en la estufa, a retirar nuestro tocino y agregar nuestra cebolla, nuestro ajo y nuestras papas. Regreso con ustedes en un segundito. Bueno, amigos, como pueden ver, ahí tenemos toda la grasita que soltó nuestro tocino. Esta grasita va a hacer ruido, va a botar, tengan cuidado. Vamos a agregar nuestra cebolla finita y nuestro ajo bien picadito. Y vamos a aromatizar esa mantequita que nos quedó ahí, muy rica, por cierto. Y en cuanto agarre color, como ven, ya está agarrando colorcito, la citrona. Ahí es cuando vamos a agregar todas nuestras papas. Y vamos a revolver un poquito para que se llenen todas, se embadurnen, se llenen de aceite, ¿no? De la mantequita, de la cebollita, de todo, ¿no? Y empiecen a agarrar un poco de cocción. Y esto es lo que vamos a hacer con estas papas. Ahorita regreso con ustedes para sazonarlas y agregar nuestros champiñones y nuestro tocino. Bueno, como ven, amigos, ya están empezando a agarrar color. Ya se están empezando a hacer así de las orillitas un poquito translúcidas de nuestras papas. Y aquí es donde le vamos a agregar nuestro tocino primero. Que retiramos, ¿no? Obviamente que lo cocinamos primero para que soltara la manteca y luego lo retiramos. Lo vamos a volver a agregar todito para que se termine de cocinar nuestro tocino bien junto con las papas. Vamos a agregar la latita de champiñones para que le dé un saborcito muy interesante. Pueden usar champiñón fresco, no hay ningún problema. La única recomendación que yo les haría si lo usan fresco es agréguenlo hasta el final, porque se cuece muy rápido y se desbarata. Pero no hay ningún problema si ustedes quieren usar champiñón normal. Y vamos a agregar para esta cantidad de papa unas 2 cucharaditas de sal. No más sal porque el tocino es saladito, entonces por ahí va. A ver, y vamos a agregar una cucharadita de pimienta recién molida, ¿no? Generosamente por todos lados. Y vamos a revolver y vamos a tapar y vamos a dejar 10-15 minutos a que se termine de cocinar todas nuestras papas. Entonces ahorita regreso con ustedes ya para mostrarles el plato final, cómo queda estas papitas que yo les digo papitas de Super Bowl, pero las pueden usar para cualquier platillo. Vuelvo con ustedes. Bueno, amigos, regresamos, ya tenemos nuestras papas listas, se las enseño, miren, recién saliditas de la estufa, todavía humeando. Si las pueden ver, ahí están. Riquísimo el olor, es increíble. Si lo pudieran oler, cuando las preparen se van a dar cuenta de lo que hablo, ¿no? Y miren, si ustedes pueden ver, hasta se nos desbarataron un poquito porque se empiezan a cocer y se empiezan a pegar un poquito en el sartén. No importa, eso es parte del show. Lo importante es el sabor. Eso es lo que nos interesa. Y pues esto es una guarnición normalmente. Vamos a ponerlas aquí en el centro del platito, ya con todos los sabores que le agregamos.
Vamos a ponerlas así. Miren. Y vamos a agregar al final un poquito de crema. Y esto va a terminar de darle un contraste maravilloso a nuestras papitas. Y ese es el video del día de hoy. Esto es, como les digo, una guarnición que yo normalmente hago para mis carnes asadas del Super Bowl. A mí me encanta el fútbol americano. Por fin, después de un año, ya tenemos NFL de vuelta. Go Cardinals, Bird Gang. Y pues, fíjense que yo cuando voy a hacer esto para la fiesta del Super Bowl, estoy asando la carne. Normalmente pongo el sartén también a las brasas y las empiezo a hacer ahí. Entonces lo que termino de asar la carne está. Pero esto lo pueden hacer también, así como lo hicimos hoy, en su estufa, para acompañar unas milanesas, para acompañar un pescado a la plancha. Le queda genial y le da ese contraste interesante de grasita a algo que normalmente no lo hacemos con tanta grasa. Y un sabor obviamente increíble. Entonces yo, amigos, paso a invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Búsquenos por ahí, dejen un like, dejen un follow, compartan nuestro contenido, se los agradecemos mucho. También si gustan hacer alguna donación, los links están en la descripción. Les recuerdo, las donaciones son completamente, absolutamente voluntarias. Nos ayudan a crecer en este canal, a crear mejor contenido. Y obviamente invitarlos a que se suscriban a mi canal. Dejen un like, un comentario. Si tienen alguna duda sobre la receta, ahí es el lugar especial donde hacerlo. Como siempre, agradecerles todo el apoyo. Tengan un maravilloso y excelente fin de semana. Yo soy el Chef Sergio y esto es Le Fútbol.